sesión 4 y la sesión 5 que vamos a ver hoy día. Gracias, doctor. ¿Se ve la presentación? Sí, profesor. Sí, ¿Sí? yo también estoy ahora. Bien, perfecto. Vamos a conversar ahora un poco sobre la fisiología pancreática, que ya hemos tocado algo en las exposiciones que han hecho, así que va a ser un poco más sencilla su comprensión. Igual, insisto, el resultado esperado es que ustedes puedan describir la función, ¿ya? La función. Vamos a hacer énfasis en la función exocrina, porque la función endocrina lo van a ver ustedes en endocrinología con mayor detalle. Aquí nos interesa más es descubrir cuál es el papel que tiene el páncreas en el proceso digestivo. Solo para recordar un poquito de su anatomía funcional, ya saben ustedes que el páncreas retroperitoneal, y que por lo tanto está situado detrás del estómago, pero su cabecita llega a meterse en esta curvatura del duodeno entre la primera, segunda y tercera porción. Y vean ustedes cómo el duodeno lo rodea, formando lo que se conoce como un marco, ¿no? El marco duodenal, ¿no? Así como anatómicamente el colon se distribuye enmarcando lado ascendente, transverso, descendente y sigmoides, también forman un marco, por eso también se le conoce como el marco colónico, ¿no? Marco cólico. Eh, Quizás una de las características anatómicas relevantes fisiológicamente es que su conducto, el conducto excretor del páncreas, es compartido con el conducto de las vías biliares. Se juntan aquí, tanto el conducto pancreático principal, el Wilson con el colédoco, se juntan aquí para drenar directamente el duodeno. Quizás esa sea una de las implicancias, una de las consideraciones a tomar en cuenta para finalmente definir las complicaciones que pueden haber, ¿no? También hay un conducto secundario, conocido como el conducto de Santorini, conducto accesorio, por el cual drena también secreción pancreática, pero no es tan comparado con lo que drena por el conducto de Wilson. Aquí para poder visualizar un poco esta distribución anatómica, aquí viene el colédoco, vean cómo se une con el conducto principal y salen a la luz del duodeno mediante la papila duodenal mayor, que alrededor de ella se forma un pliegue muscular que actúa como un esfínter, el esfínter de Oddi, ¿no? Hay algunos cánceres que actúan justamente aquí, alterando el esfínter de Oddi y generando una obstrucción que evita el pasaje de la bilis y del jugo pancreático hacia la luz del intestino. En cuanto a su histología, hay que tener claro dos cosas importantes: las células acinares y las células ductales. Todos ellos provenientes, pues, del ácido pancreático, ¿no? Las células ductales son importantes en la secreción de un componente relevante de jugo pancreático, así como las células acinares. Y acá se nota, vean ustedes estos pequeños gránulos que tiene en su zona apical. Estos son los famosos gránulos simógenos que contienen gran cantidad de enzimas o proenzimas. Entonces, las células acinares van a ser básicamente responsables de la síntesis del componente enzimático del jugo pancreático. Ahora vamos a ver ese detalle. Entonces decíamos que nos interesaba mucho el páncreas exocrino, ¿no? ¿Y por qué? Porque también fisiológicamente el 90% del páncreas funciona así, funciona de manera exocrina. Y como todas las estructuras que hemos visto hasta ahora del tubo gástrico, tiene inervación simpática y parasimpática. Pero aquí sí mantiene el mismo orden que el tubo digestivo, es decir, el parasimpático es un estimulante, mientras que el simpático es un inhibitorio. Eh, ¿Qué hace el páncreas? ¿Cuál es su función importante del páncreas exocrino? Es la secreción del jugo pancreático. Eso es para lo que sirve el páncreas. No intento minimizar su función, solamente resumirla en chico para que podamos grabar el concepto. ¿Qué cosa hace el páncreas exocrino? Secreta jugo pancreático. Y para eso
describimos qué cosa es ese jugo pancreático. Para entenderlo, primero, es un líquido que no tiene color ni olor, ¿ya? Este, una densidad media y un pH alcalino, un pH alcalino, 7,6, 8,2, ¿no? ¿Qué función tiene este jugo pancreático? Mediante la presencia de enzimas, facilitar la digestión y mediante la presencia de algunos electrolitos, neutralizar los hidrogeniones, es decir, disminuir la acidez del contenido duodenal. Esto lo logra gracias a que todo el jugo pancreático está compuesto por dos componentes, un componente enzimático y un componente acuoso. El componente enzimático está dado por la presencia de enzimas que una vez en contacto con los nutrientes son capaces de digerir los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, los ácidos nucleicos, prácticamente nada se escapa a su digestión. Y el componente acuoso, en virtud de la gran concentración de bicarbonato, logra neutralizar el ácido del estómago. ¿Para qué? Para que pueda actuar sus enzimas. ¿Qué sabemos respecto al componente enzimático? Primero, que está regulado por la presencia de colecistoquinina y el nervio parasimpático. La colecistoquinina es el más importante estimulador en la formación del componente enzimático, mientras que y el parasimpático también, y en particular cuando el contenido del quimo es rico en grasas y proteínas. Cuando estos dos nutrientes están presentes en el quimo, la función de la CCK y del parasimpático se incrementa. Entonces hay mayor producción de enzimas pancreáticas para el jugo pancreático. La gastrina también tiene un efecto, pero es mínimo, no es determinante. Participa favoreciendo la formación de enzimas, sí, pero comparado con la CCK o el parasimpático es mucho menor. ¿Y quién produce estas enzimas? Las células acinares. Las células acinares, esas células que están alrededor del acino pancreático, que hemos visto ahora en histología, producen enzimógeno, que son las proenzimas, pero para que no estén libres corriendo el riesgo de que se activen, son empaquetados a través del aparato Golgi, son empaquetados en gránulos. Estos gránulos van a ser liberados mediante exocitosis por estímulo de la CCK y del VAG. Justamente estas dos hormonas, esta parte nerviosa, son los que van a activar, van a inducir a que las células acinares hagan exocitosis de estos gránulos, sacando las enzimas hacia el jugo gástrico. Vean ustedes, en función del contenido enzimático, sobre qué sustratos actúa. La saliva con una enzima, hidrato de carbono, y los lípidos. El estómago básicamente con las proteínas. El páncreas, miren, el páncreas, la cantidad de enzimas que tiene para poder destruir o digerir las proteínas y los lípidos. La mucosa intestinal no se queda atrás. La mucosa intestinal en borde en cepillo tiene todas estas enzimas que complementan el trabajo de la amilasa para poder ser absorbidos los carbohidratos y también complementan el trabajo de las peptidasas para lograr el acabado final, ¿no? Es decir, escindir los pequeños péptidos en aminoácidos y dipéptidos en algunos casos, ¿no? El componente enzimático de la secreción pancreática se da mediante un mecanismo que asegura que estas enzimas no dañen al propio páncreas, ¿no?
Ya lo mencionaba una de sus compañeras en la exposición, el propio páncreas se protege. Imagínate que vierta hacia los conductos intercalares, este jugo, y por ahí un error y se active la tripsina y empieza a digerir las proteínas del páncreas, lo daña, lo mata. Entonces, el, el páncreas tiene su mecanismo de defensa. ¿Y cuáles son sus mecanismos de defensa? El primer mecanismo, ya lo hemos visto hace un momento, es cuando el simógeno es empaquetado. El simógeno es empaquetado en gránulos y es vertido por exocitosis así. Entonces, el hecho de que se puedan formar los gránulos ya los está aislando. Es un primer mecanismo. Un segundo mecanismo es que en el parénquima del tejido pancreático existen inhibidores de la tripsina que pueden neutralizar hasta el 20% de la tripsina activada en esa zona. ¿Cuáles son estos inhibidores? Tenemos la PSTI y la alfa-1 antitripsina. Estas dos sustancias, una de ellas secretada por las células acinares mismas y otra secretada por el hepatocito, que viajan a través de la sangre y se distribuyen en la zona pancreática. Estas dos sustancias son las que van a inhibir a la tripsina en caso de que sea activada. Están por ahí dando vueltas, pululando por el parénquima del páncreas. Y otro mecanismo es la existencia de enzimas que degradan el tripsinógeno y otros sinógenos de productos similares. O sea, estas enzimas se adelantan, no esperan a que se activen, simplemente eliminan al precursor. ¿Y qué hay con relación al componente acuoso? Eh, Aquí tenemos un fenómeno interesante. Vean cómo la secretina, que es producida por las células S del duodeno, son las principales estimuladoras de la producción del componente acuoso. Las principales. Las SK, que era el principal estimulador del componente enzimático, también estimula la producción del componente acuoso, pero en menor proporción. Es casi nada. El parasimpático aumenta y el simpático disminuye. Vean ustedes, la secretina es la más importante aquí. ¿Y quiénes producen? Las famosas células centroacinares y las ductales. ¿Recuerdan las centroacinares? Ojo, esta es pregunta muy frecuente en los exámenes prácticos, identificar las células centroacinares y las ductales. Entonces, las que están aquí y las que están en el ducto son las que van a producir este contenido acuoso. Ahora, ¿recuerdan ustedes cuando hablamos de la secreción salival? ¿Cómo era la tonicidad de la secreción formada a nivel de la glándula y cómo era la tonicidad de la saliva final? ¿Recuerdan? La saliva inicial era Listo, al isotónica, inicio hipotónica, isotónica, isotónica al inicio, ¿verdad? isotónica y luego Y al Y final, hipotónica. después eurohipotonía. hipotónica. Hipotónica. Ya, aquí está la diferencia con el páncreas. Es isotónica y sigue siendo isotónica. Entonces, el contenido, el jugo pancreático es isotónico siempre. Sal isotónico o se forma isotónico y sal isotónico. Y eso gracias a que las células ductales y las células centroacinares producen o juegan con las concentraciones de sodio, cloro, potasio y bicarbonato o ácido carbónico. Por ejemplo, si comparamos las concentraciones de sodio y potasio del jugo pancreático, vamos a encontrar que es prácticamente la misma que está presente en el plasma. Y si comparamos la concentración de cloro y bicarbonato, acá sí encontramos una variación que está relacionada con el flujo, con la velocidad de formación del jugo pancreático, como vamos a ver más adelante. Eh, Voy a minimizar esto. Listo. Vean ustedes cómo ocurre. Esta es la célula ductal pancreática. Acá están las células ductales. A partir de la sangre tomamos potasio y botamos sodio. Transferimos protones y calamos sodio. Entonces estamos en el balance. En el balance estamos ganando aquí potasio y recuperando nuestro sodio.
A nivel del lumen intestinal, tenemos este intercambiador de ácido carbónico o de bicarbonato con cloro. Como son cargas negativas, al intercambiarse no afectan la polaridad de la célula, pero el hecho de transportarse el bicarbonato hacia la luz hace que la alcalinidad sea mayor, hace que la alcalinidad sea mayor. Y para que este equilibrio que ya habíamos hablado del ácido carbónico no se interrumpa, el protón debe salir. Si no, se va a unir al bicarbonato y no va a dejar que este pase al lumen. Entonces debo desaparecer los dos para que la ecuación se desplace hacia la izquierda. Entonces, boto yo el bicarbonato, pero necesito que entre sodio. Pero si entra mucho sodio, ¿qué va a pasar? Me voy a intoxicar, entonces lo tengo que botar. ¿Cómo lo boto? Cambiándolo por potasio. El potasio es intracelular y el sodio es extracelular. Y así mantenemos el equilibrio. Eh, Hay un detalle también, que hay un transporte paracelular de sodio que va a pasar a través del espacio dejado entre las células ductales, entre célula ductal y célula ductal. No es mucho la cantidad que pasa, pero hay un pasaje también con un balance neto favorable a la sangre del lumen ductal hacia la sangre. Aquí tenemos una gráfica que representa las concentraciones de sodio y potasio comparativamente en el jugo pancreático con el plasma. Vean ustedes, en un tiempo cero, en un flujo uno de salida de jugo pancreático, la concentración de potasio es tal que se va a mantener aun cuando la producción de jugo gástrico aumente. Aquí tenemos flujos de 10 microlitros por minuto, 20, 30. Va aumentando la velocidad de flujo. Y aquí las concentraciones. Miren, la concentración de potasio se mantiene constante y casi al mismo nivel que lo que está en el plasma. El sodio igual. La variación está en el bicarbonato y el cloro. Vean cómo el cloro en un tiempo cero está al mismo nivel que el plasma, pero conforme va aumentando la velocidad de flujo, va disminuyendo la concentración. Va disminuyendo hasta un límite en el cual se estabiliza. Lo contrario ocurre con el bicarbonato. En un tiempo cero no hay bicarbonato o es muy poco lo que hay con relación al flujo, pero conforme va aumentando el flujo, va incrementándose significativamente la concentración hasta un máximo en el cual se estabiliza. Y esto es lo que estaría compensando estas dos concentraciones, ¿no? El cloro casi a nivel del bicarbonato y el bicarbonato casi a nivel del cloro. ¿Qué podemos decir entonces de este gráfico? Que a bajo flujo el jugo es más parecido al plasma con más cloro, ¿no? Acá estamos bajo, se parece, pero con más cloro. Aquí más cloro. Pero a alto flujo, estamos en esta zona, a alto flujo, el jugo es rico en bicarbonato, ideal para neutralizar el jugo gástrico. Entonces, si nuestro objetivo es que el jugo gástrico neutralice el pH del contenido gástrico, un flujo alto nos garantiza esa neutralidad, ¿no? La neutralización. Los electrolitos, ¿cómo se secretan? Más o menos ya lo hemos conversado. Acá una forma distinta de ver el tema. En el plasma está circulando el CO2, recuerda, atraen en hemoglobina y el CO2 disuelto en plasma es captado por las células secretoras, en este caso las células ductales o cetracinares, y más el CO2 que está dentro de la célula, producto de su metabolismo, hace que en presencia de agua se forme pues, el ácido carbónico y que se mantiene en equilibrio con el bicarbonato y los protones. Los protones son cogidos para llevarse dentro de la célula secretora y luego trasladarse al plasma o la solución de perfusión y captando sodio. Canjean sodio por potasio manteniendo el equilibrio eléctrico de la membrana. Luego, este sodio no se puede acumular, hay que sacarlo, lo sacamos con potasio, ingresamos potasio junto con el potasio entra el cloro pasivamente y ambos son sacados hacia la luz del ducto. De esa manera nos queda aquí en el ducto, en el jugo pancreático, una concentración de potasio muy parecida al plasma y una concentración de sodio muy parecida al plasma.
Eh, ¿Qué más acá? Esto genera que a nivel del plasma, vea, si yo estoy jalando sodio y estoy botando el potasio hacia el plasma, este plasma es venoso, ¿verdad? Aquí están las venas, y aquí es donde se intercambia, porque las venas son ricas en CO2, ¿recuerdan? Bien, entonces se están pasando protones hacia al plasma de la vena. Eso hace que se afirme esto, ¿no? Acidificación de la sangre venosa pancreática. Entonces, ¿cuál es el costo de un gran transporte de bicarbonato desde la sangre a la luz del ducto? La acidificación, porque hay un intercambio de protones. Entonces, la sangre venosa suele acidificarse con este intercambio de iones. El jugo pancreático, por otro lado, acá tenemos los niveles donde se hace intercambio. Vean ustedes cómo el bicarbonato va variando desde que sale del acino hasta que llega al conducto principal. Miren su concentración, comienza abajo y va subiendo, va subiendo, va subiendo, con aporte de las células ductales y de los intercambios entre el cloro y bicarbonato, aumenta mucho más. Mientras que el cloro comienza alto y termina abajo, ¿no? Esto es la fisiología de los intercambios a nivel de cada tipo celular, ¿no? Cada tipo celular aporta una función que va generando esta variabilidad. ¿Qué pasa con las enzimas pancreáticas, jugo pancreático? Quizás la enzima más relevante, más importante, la que debemos tener en mente cuando hablamos de páncreas, es el tripsinógeno, que en presencia de una enzima llamada enterosinasa, que está en el duodeno, activa el tripsinógeno en tripsina. Y la tripsina activa todos los demás simógenos, incluyéndose a sí mismo. La tripsina se activa al tripsinógeno formando tripsina y todo lo demás, ¿no? Esto lo vimos en una exposición que ustedes hicieron, donde quedó claramente establecido el concepto, ¿no? La tripsina activa y se autoactiva también. Estas son todas las enzimas pancreáticas, esto se lo dejo ya para que lo contemplen este, en su momento de reflexión, estudio, vean los pHs y cómo es que actúan sobre determinadas estructuras, ¿no? Claro, acá está de manera general, pero hay posiciones particulares de los aminoácidos que facilitan la hidrólisis, ¿no? O la activación, la decisión por parte de las enzimas. Eso vamos a verlo ahora. Ahora, estas enzimas pancreáticas podríamos clasificarlas en varios subtipos. Una primera clasificación serían las enzimas proteolíticas, ¿no? Las enzimas que destruyen proteínas. Y ahí tenemos dos tipos, las endopeptidasas y las exopeptidasas. Dentro de las primeras, las endopeptidasas, tenemos la tripsina, quinotripsina, elastasa y la calicreína. ¿Por qué le llaman endopeptidasas? Porque van a entrar al interior de la proteína y a romper enlaces que están allí, en el interior de la línea de aminoácidos, y en lugares específicos, marcados para cada enzima. Por ejemplo, la presencia del aminoácido serina es una zona reconocida por alguna de estas enzimas para que logren escindirla en ese nivel, ¿no? Y las exopeptidasas, que lo que hacen es liberar los extremos, ¿no? Los extremos de la proteína, de los péptidos. Saben ustedes que un aminoácido se llama aminoácido porque tiene un grupo amino y un grupo carboxilo, que es el ácido. Entonces se libera, se corta a nivel de esas terminaciones, a nivel del grupo amino, a nivel del grupo carboxilo, de afuera hacia adentro. Y ahí tenemos como ejemplo la carboxipeptidasa A y B. Estas enzimas exopeptidasas son conocidas también como metaloenzimas. ¿Por qué? Porque dentro de su estructura contienen un metal, en este caso el zinc. El ion zinc dentro de la metaloenzima tiene una función de catálisis, es decir, va a ayudar
a que la posición del grupo carboxilo que va a atacar sea más, se exponga mejor. Por lo tanto, la eficacia de la enzima se incrementa y su reactividad aumenta. El zinc potencia el efecto catalítico, perdón, el efecto enzimático de las carboxipeptidasas. Podríamos hablar de un segundo grupo de enzimas pancreáticas llamadas enzimas amilolíticas, que están orientadas básicamente a la digestión de los carbohidratos. A la cabeza, la amilasa pancreática, ¿no? Que va a escindir esas uniones 1,4 y va a fraccionar los polisacáridos en todos los polisacáricos con enlaces 1,4, reduciéndolos a moléculas más pequeñas, oligosacáridos, ¿no? De cadenas más cortas, oligosacáridos o también llamados destrinas. Estas enzimas van a producir como residuos de su escisión de los polisacáridos maltosa, pero en pequeñas cantidades. Por lo tanto, necesita la ayuda de algo más, ¿no? Para lograr el objetivo final de la digestión. Entonces, necesita que el intestino complemente esta digestión. Y esto lo logra gracias a la presencia de disacaridasas en el borde del cepillo. Estas disacaridasas van a romper los disacáridos a moléculas individuales de glucosa, la lactosa, para ser absorbidos. Eh, pero ojo, que la amilasa pancreática, si bien aquí estamos hablando de la que es producida por el páncreas, no es la única que lo produce. La parótida, las glándulas salivales, el hígado, el pulmón y el tejido genital también lo producen, ¿no? Miren que hay más células productoras de amilasa pancreática. Un tercer grupo de enzimas ya no son las que digieren proteínas ni carbohidratos, sino las que digieren lípidos. Las enzimas llamadas lipolíticas. Ahí tenemos la lipasa pancreática, que complementa el trabajo iniciado por la lipasa lingual, que va a hidrolizar todos los triglicéridos principalmente, y para que pueda hacer su efecto, necesita que esa grasa, esos triglicéridos, estén emulsificados, estén, digamos, preparados, estén separados en micelas. Ahora vamos a ver qué cosas son esos, ¿no? Eh, los triglicéridos que tienen cadenas de 4 a 10 átomos son los ideales para actuar en esta lipasa pancreática. En cambio, los ésteres de unión, como son, recuerden que ustedes, el triglicérido está conformado por un glicerol y 3 moléculas de ácido graso, ¿no? Esos son los ésteres de triglicéridos. Entonces, estos tres están unidos, glicerol y el ácido graso. Lo que hace esta enzima es hidrolizar, quitando 2 ácidos grasos y dejando el glicerol con un ácido graso. Es decir, el producto de la digestión de la lipasa pancreática es 2 ácidos grasos libres y un éster de triglicéridos, o también llamado un monoglicérido, ¿no? Un monoglicérido. Recuerden eso, también fue pregunta de examen teórico. Tenemos la fosfolipasa A2, que actúa sobre los lípidos. O los fosfolípidos, perdón, específicamente sobre los ácidos grasos y los lisofosfolípidos. Es capaz de destruir la membrana fosfolipídica. Entonces, imagínense, la fosfolipasa libre nos puede destruir la membrana celular. ¿Recuerdan? La membrana celular está formada por esa capa bilipídica formada por ésteres de colesterol, de triglicéridos. Las moléculas anfipáticas, ¿recuerdan? Eh, Durante su accionar, da lugar a una sustancia que es muy tóxica, la lisolecitina, que tiene un efecto detergente que empieza a emulsificar todos esos lípidos que tiene la membrana y la destruye, ¿no?
Y esa es justamente la propiedad por la cual podemos destruir esa grasita que viene junto con la carne, ¿no? Que son adipocitos, células grasas. Destruye su membrana y emulsifica la grasa, ¿no? El aumento en la concentración de calcio disminuye su actividad. Por eso, si comen algo grasoso, no tomen leche, ¿no? ¿Recuerden? Comen su chicharroncito, no tomen leche. La leche rica en calcio, el calcio disminuye el efecto de la fosfolipasa 2. Otra enzima, la colipasa, que también es secretada como sinógeno, más que ser una enzima que actúa por sí sola, es un cofactor de la lipasa. Es decir, la lipasa necesita la colipasa para actuar. Si no está presente, no actúa la lipasa pancreática. Y finalmente tenemos la carboxil estearasa, que es otra enzima que hidroliza los ésteres hidrosolubles. Y las sales biliares potencian su actividad. Entonces, así como la lipasa pancreática necesita la colipasa para poder funcionar óptimamente, la carboxilesterasa facilita o potencia su efecto ah, gracias a la presencia de sales biliares. Entonces, vean ustedes que las sales biliares no solamente emulsifican, sino también facilitan la acción de las enzimas lipolíticas, ¿no? Un cuarto grupo ya son las enzimas nucleolíticas. A ver, cuando ustedes se comen un bistecito, ¿se están comiendo solamente proteínas? ¿Qué dicen? ¿Qué otro componente más están comiendo sin darse cuenta? Sin haberse percatado de eso. Gracias. Gracias también. Porque Los casi ácidos Grasas, nucleicos. muy bien. Los ácidos nucleicos, claro, porque cuando te comes una fibra muscular, te estás comiendo su núcleo, te estás comiendo sus ribosomas, donde encuentras ARN y ADN. Entonces, alguien tiene que digerir eso, ¿no? ¿Y quién lo digiere? Las enzimas nucleolíticas del jugo pancreático. ¿Y cuáles son estas? Tenemos la ribonucleasa y la desoxirribonucleasa. Ambas enzimas, si bien tienen esa función, se utilizan mucho como marcadores de enfermedad pancreática. Por ejemplo, la ribonucleasa, fue pregunta de examen también, la ribonucleasa aumenta en el carcinoma de páncreas, mientras que la desoxirribonucleasa, la ANAsa, disminuye en la pancreatitis crónica y en el cáncer de páncreas. Entonces, evaluar las concentraciones de estas enzimas en un paciente que sospechamos algunas patologías nos ayuda al diagnóstico. ¿Cuál es la función principal? Es ejercer sobre los enlaces fosfodiéster que unen el nucleótido con los ácidos nucleicos. Esta, esta ribonucleasa son inhibidoras de la tripsina y son enzimas lisosomales, ¿no? O sea, eh, comparten la fisiología de la lisosima. ¿En qué momento se secreta el jugo pancreático? Así como el ácido gástrico tenía un momento de secreción durante el periodo prandial, postprandial, bien, también el páncreas tiene sus fases, ¿no? Una fase interdigestiva basal, es decir, un momento en el que no hay comida en el cuerpo. En este momento, en ese caso, la actividad es cíclica y está relacionada con este complejo motor migratorio. Cada vez que se mueve el complejo motor migratorio, hay un estímulo para la producción, la salida del jugo pancreático. ¿Cómo se produce esto? No está bien conocido. No hay información, no hay conocimientos específicos al respecto, pero se sabe que hay cierta actividad durante esta fase. En cambio, en la fase postprandial sí están claramente identificadas tres fases de secreción pancreática. Una fase cefálica, gástrica e intestinal. Y eso lo vamos a ver en este gráfico. ¿Listo? En este gráfico, vean ustedes, aquí tenemos la fase cefálica, la fase gástrica, la fase intestinal, y la intestinal lo estamos dividiendo en alta profesor, y en ilion y colon. Dime.
Ah, no. No, nada, ¿Se ve? se demoró en compartir, pero sí Ah, está pero ¿se está compartiendo pantalla. viendo? Sí, sí, sí. Está Sí se está viendo, mostrando ¿no? el... Sí, sí, está bien. Sí. Ya, vamos a correr esto para acá. Entonces, en la fase cefálica, ¿cuáles son los disparadores, los estimulantes? La masticación, la visión, el olfato y el gusto. Es decir, huelo mi comida rica, veo el plato que se ve estupendo, lo pruebo, uy, qué rico, qué rico sabor, calientito, y lo empiezo a masticar. Eso a través de los pares craneales uno y 2, 7 y 9 van a viajar al encéfalo para generar un estímulo en el vago y este actúe sobre el páncreas, facilitando la exocitosis de los gránulos de simógeno. Eh, Cuando el alimento llega al estómago, aparece la fase gástrica, donde la distensión, tanto del fondo como del antro, va a provocar la secreción de gastrina. La gastrina igual va a interactuar con el vago para favorecer la secreción, ¿no? ¿Recuerdan ustedes la gastrina que favorecía en pequeñas cantidades la eliminación de CCK? Bueno, acá va a estimular también la producción de jugo gástrico. Y en la fase intestinal, la acidez por la presencia de triglicéridos, la presencia de ácidos grasos, péptidos, aminoácidos e hidratos de carbono van a favorecer la secreción de la secretina. ¿Qué hacía la secretina? Recuerden, ¿qué favorecía? ¿Qué componente de jugo gástrico favorecía la secretina? El bicarbonato. El componente acuoso, ¿verdad? Rico en bicarbonato. Y la CCK, el El componente componente es enzimático. más. Enzimático, claro. Entonces tenemos todos estos que van a ordenar la liberación del jugo gástrico. Y abajo, a nivel del ilio y el colon, si pasó algo de grasa o ácidos grasos, también a través del nervio esplácnico se va a ir a estimular al páncreas vía la corteza con respuesta en el vago, ¿no? Aquí tengan presente esta leyenda. Estas características con una bolita negra nos dice que es el efecto predominante, ¿ya? Por ejemplo, acá en la fase gástrica, lo más predominante es la distensión. En la fase intestinal, la presencia de ácidos grasos, de péptidos y de aminoácidos. En el caso de los cuadraditos, acá, la gastrina y la acidez tienen un efecto más predominante sobre las células centroacinales ductales. ¿Eso qué quiere decir? Que la secreción que estimula esto es más acuosa, más básico, ¿no? O más alcalino. Y las bolitas en blanco, un efecto místico, ¿no? Actúan tanto en el nervio, actúan sobre los nervios espinales, el nervio esplácnico sobre todo. Ahora, ¿cuál de estas tres fases consideran ustedes que sería la más importante, la más relevante para una buena secreción de jugo gástrico? A ver, ¿quién se aventura con una respuesta? ¿Cefálica, gástrica, intestinal alta, ilion o colon? Vamos, champén. Yo podría decir intestina alta, pero parece que la gástrica hace como activa la intestina alta, ¿no? Claro, podría ser. Sí, yo también Gástrica o creo que alta. pensaría que la gástrica, porque desde ahí como que ya empieza la distensión que activa todo lo demás. Ajá, va primero. Sí, podría ser, es razonable. La noticia es que el estímulo más poderoso es la masticación, la fase cefálica. Es el estímulo más poderoso para la secreción gástrica, la fase cefálica. Recuerden esto. Por eso, en algún momento, cuando comenzamos las clases, les decía, no fuercen a comer a alguien que no quiere comer, ¿no? Si no tienes motivación cefálica, no tienes el antojo, no tienes el gusto, no te interesa el olor, el sabor, muchos de los fenómenos predigestivos no se van a dar. Entonces, tu digestión va a ser pésima. Y si tu digestión es pésima, te vas a sentir peor.
gases, distensión, dolor, pesadez, llenura permanente, no lo vas a digerir, ¿no? Aquí también vamos a encontrar reflejos gastropancreáticos. Los reflejos gastropancreáticos son el oxínto pancreático y el antopancreático. ¿Qué nos dice el oxínto pancreático? Nos dice que la distensión de quién, del fondo y del cuerpo, da lugar a un volumen de secreción pequeño, pero rico en enzimas. Rico en enzimas. La distensión, la gastrina, ¿no? Y el antropancreático. El antropancreático. El antopancreático, por distensión del antro, esta partecita de aquí, eh, evoca una secreción enzimática, volumen y carbonato. Entonces, miren lo inteligente que es el cuerpo. Cuando recién llega la comida al fondo del estómago, estamos en la fase cefálica, ¿verdad? En la fase donde va a haber la famosa distensión gástrica para albergar, para recibir el volumen de alimento. En ese momento empieza la fabricación de las enzimas a nivel del páncreas, secreción enzimática. Y cuando el alimento pasa del fondo al antro y se distiende el antro, este reflejo antopancreático, ¿qué hace? Secreción de volumen y bicarbonato. Es decir, sigue produciendo enzimas, pero también produce bicarbonato porque ya te voy a mandar el contenido, ya te voy a mandar el bolo ácido para que lo neutralices, ¿no? Mira cómo le advierte lo que va a pasar. Entonces, el paso del quimo al duodeno es el estímulo más poderoso para la secreción pancreática. Tanto la enzima, de enzimas como de electrolítica. ¿Por qué? Porque aquí ya está preparándose y cuando pasa, empieza a verterse. Sale la colecistoquinina, sale la secretina y empieza a activar. ¿Por qué? Porque estos, dijimos hace un momento, que la secretina y la CCK eran los más poderosos estimulantes de la secreción del componente enzimático y acuoso, y ambos se secretan en gran cantidad cuando hay distensión del intestino alto, duodeno. Pasa acá y se dispara esto y empieza a verterse todo el jugo gástrico al intestino. Finalmente tenemos la fase de secreción pancreática, específicamente la regulación. Miren ustedes cómo la presencia de estos aminoácidos, en particular de péptidos pequeños y de ácidos grasos, estimulaban las células y que producían la CCK. Recuerdan que decíamos que la CCK y el parasimpático estimulaban, y más aún si había presencia de proteínas y lípidos en la dieta, en la lámina se está. Bien, aquí lo vemos de otra manera, pero es la misma idea. Estos componentes estimulan las células Y para producir CCK. La CCK, a través de estos mediadores, el IP3 y el calcio, va a estimular a las células acinares a la producción de enzimas. Y por otro lado, la concentración de hidrogeniones va a estimular las células S para la producción de secretina, y la secretina, a través del AMP cíclico, va a estimular la secreción acuosa del componente de jugo gástrico. ¿En dónde? En las células ductales y también en las células centroacinares, no se olviden, ¿ya? Aquí están las células ductales y las células centroacinares. Entonces, también dijimos hace un momento que la porción acuosa era principalmente por secretina y la producción enzimática principalmente por CCK, pero que hay otros que colaboran. Por ejemplo, ¿quién colabora con la secretina? La acetilcolina, el parasimpático, y el CCK en menor proporción. Y en el otro lado, la CCK se ve potenciada también por el parasimpático, ¿no? El parasimpático. La fase intestinal es la más importante y la responsable de aproximadamente el 80% de la secreción pancreática. Y esto lo explica, ¿no? Esto lo explica. Esto es lo que tenemos para esta clase. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, díganme por favor. El PPT ya se los pasé.
delegado, revísenlo. Y nos estaría quedando digestión, absorción de carbohidratos y digestión, absorción a nivel intestinal, el movimiento de fluidos intestinales. Estas dos clases lo hacemos el día de mañana. En el transcurso del día les envío la PPT. ¿Sí? ¿Preguntas, doctores? No quedó No sé. bueno, doctor, todo claro. También